Amigos, tenemos 11 ya, 11 que saldrá a la cancha para enfrentar a ADT. Alianza Lima finalmente va a jugar en este partido que está programado para la 1 de la tarde, este sábado, en la ciudad de Tarma. Que Alianza Lima tendría muchas novedades. Dentro de esas muchas novedades hay muchos potrillos que van a integrar la lista de convocados y precisamente sobre ello te vamos a hablar en este video. El 11 que saldrá a la cancha a enfrentar a ADT. Para ello vamos a revisar un poco de la información que nos brinda José Varela en sus redes sociales, a quien también invito a ustedes a que lo puedan seguir. Y esta lista está conformada por Campos, De la Cruz, Guamán, Gómez, Velázquez, Arias, Delgado, Alarcón, Nicolás Amasifuen, Lagos, Jesús Castillo, Gonzalo Aguirre, Gaibor, Darrigo, Cantero, Peralta, Said Peralta, Piero Cari, Vasco Soyer, Guzmán y Zúcar. Como ya podrán ver, aquí definitivamente hay muchos de los que habitualmente son titulares, jugadores que van a ser guardados por el tema de que Alianza Lima está pensando en Copa Libertadores, y es que esta seguidilla de partidos que se ha tenido, en la que se ha logrado el importante paso de poder lograr clasificarse a fase de grupos luego de una seguidilla de partidos en fase previa, le ha permitido a Alianza Lima tener, creo, esa inyección de ánimo y que de esta forma también empiece a priorizar un poco más la Copa Libertadores. Ahora, sabemos que ADT normalmente es complicado, ya lo estaremos hablando, y de verdad te invito a que más tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, estaremos juntándonos en una transmisión en vivo en la que vamos a tener la previa de lo que es el partido ante ADT, para detallar mucho más acerca de cómo vemos a los jugadores de ADT, qué podemos esperar cuando vayamos allá, qué es lo que se pueden esperar nuestros potrillos, porque ya como vas notando, aquí ya estamos viendo a muchos potrillos que podrían debutar el día de mañana. Por ejemplo, en los nombres de Gómez, Velázquez, Arias que sabemos que hasta ahora no ha debutado con Alianza Lima, en el caso de Delgado sí, Arrayita Alarcón, otro que no ha debutado, Nicolás Amasifuen lo hizo en el 2023. Tuvo un paso, digamos, regular, finalmente se terminó yendo a la UCB. Luego de ellos, por ejemplo, tenemos también a Said Peralta, que no ha debutado con Alianza Lima, Piero Cari, Vasco Soyer, Guzmán, que ha tenido minutos, pero de ahí en más, no. Varios potrillos, varios potrillos. Así que vamos a ver, en base a esto, el 11 que Alianza Lima pondría el día de mañana, que va a enfrentar a ADT. Y bien, el 11 que saldría a la cancha sería el siguiente. Vamos a ponerlo por este lado. Este sería el 11. Campos en el arco, Velázquez y Delgado, dos jugadores que ya hemos comprobado la calidad de jugadores que tenemos. Creo que si bien es cierto, una tasa de medida no tan alta es enfrentarnos a Ayacucho, que no es que necesariamente venga peleando lo más alto de la tabla, pero definitivamente teníamos que ver a los jugadores, ¿no? En el partido contra Cristal vimos a Velázquez, lo hizo bastante bien, acompañado obviamente de un jugador experimentado, ¿no? Sin embargo, ahora que se enfrentaron a Ayacucho, ya no estuvo, por ejemplo, en este caso Eric Noriega, y más bien sí salió a la cancha Delgado, Juan Delgado. Juan Delgado, que lo ha hecho bastante bien, junto con Velázquez se han compenetrado, y siendo que estos son jugadores que, si bien están teniendo labor de defensas centrales, más bien estos jugadores son volantes centrales, es decir, podrían jugar en la posición de Jesús Castillo muy probablemente, porque esa es una de las posiciones en las que normalmente venían actuando durante su formación, por así decirlo. Ahora, otra de las cosas de la que debiéramos hablar es que por izquierda va a estar Lagos, por derecha estaría Guamán, delante de ellos, como volante ancla, Jesús Castillo, a quien seguramente se le encomendará el poder hacerse cargo del equipo, seguramente, y seguramente digo porque seguramente va a pasar, bien va a ser Castillo, o bien va a ser Lagos el capitán de este equipo. Bueno, Jesús Castillo va a estar como volante ancla, también va a estar Fernando Gaibor, jugador que digamos que suele más ingresar, no es parte, digamos, de ese 11 conocido por nosotros que el profesor Gorosito normalmente tiene, así que muy probablemente le toca normalmente ingresar, así que, digamos, tiene un poco menos de desgaste que los demás jugadores y necesita continuidad para poder también afianzar su juego, y sabemos que es un jugador infinitamente importante en el juego de Alianza Lima porque le permite esa pausa, le permite esa asociación de los jugadores. Y ahora, ¿quién más estaría con él? Sería
Alan Cantero. ¿Y por qué Alan Cantero en esa posición? ¿Por qué no Alan Cantero en el lado de Aguirre, ¿no? Que es como un extremo por derecha? Y es que, o un extremo por izquierda, porque sabemos que también juega a pie cambiado Alan Cantero. El caso de Alan Cantero es que se desempeña mejor como un mediapunta, como un jugador que va normalmente detrás del delantero, quien también llega, quien intenta cubrir los espacios, quien intenta también de alguna forma acaparar, en este caso, al receptor en que le da salida al otro equipo, en este caso va a ser ADT, pues Alan Cantero se encarga de eso, de tapar esas salidas, de ser el media punta, de llegar, también de ser ese jugador enganche, que pueda permitirle mayor juego también al equipo. Muy probablemente vamos a ver a Gaibor en algunos momentos un poco más retrasado con Jesús Castillo, ayudando también a Gaibor a ser ese, digamos, jugador mixto que pueda tener llegada al rival, pero también pueda recogerse a ayudar a Jesús Castillo, y Cantero jugando un poco más suelto en todo el frente de ataque junto con nuestro delantero. Entonces, hablando ahora de esa línea de tres que van a conformar en la parte de adelante en el ataque, hablaríamos de Darrigo por izquierda. Darrigo, que creo que ya estaría además hablar acerca de lo que no nos está dando Darrigo, pero esperemos que en este encuentro Darrigo pueda estar mucho más confiado. Definitivamente, seguro que va a haber gente, hinchas de Alianza Lima en el lugar, pero va a haber mucho menos. Parece que a Darrigo le está costando mucho la presión que hay en Matute, así que estando fuera, esperemos que pueda afianzar su juego, porque es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene muchas cualidades, pero termina siendo bastante intrascendente cuando no se asocia con sus compañeros, cuando los amagues que hace, las individualidades que hace, no terminan siendo una contribución más para el equipo, y más bien termina siendo incluso a veces perjudicial, ¿no? Esperemos que Darrigo en este caso pueda desempeñarse bastante bien. Por derecha tendríamos a Gonzalo Aguirre, un jugador que no ha estado teniendo mucha continuidad, la verdad hay que decirlo, no ha estado teniendo mucha continuidad. Sin embargo, sabemos que Gonzalo Aguirre es bastante revulsivo, es un jugador que tiene también, si bien no tanto uno contra uno con Yamil Darrigo, pero sabe recogerse, sabe también hacer el recorrido. Creo que en el juego táctico nos puede ayudar, y creo que como un jugador que llegue como extremo por derecha va a ser bueno. Y por delante tendremos a Matías Zúcar. Sí, lo sé, Matías Zúcar aún le está faltando el gol. En esta ocasión Matías Zúcar va a ser el centro del ataque, va a ser ese jugador al cual se le va a pedir que meta los goles, o que por lo menos sea partícipe de estos, ya sea ocupando los espacios, jalando las marcas, haciendo que salgan los defensas, y definitivamente va a tener la responsabilidad de poder comandar el ataque en esta oportunidad, y esperemos que no le pese la responsabilidad. Pero hay una cosa más que debemos decir, y es que, como ustedes podrán notar aquí, tenemos a algunos jugadores nada más que, pues, digamos que no son considerados, digamos, o son considerados más bien juveniles, que en este caso es Velázquez y Delgado, pero hay que decir cuáles son las alternativas a estos jugadores, y es que precisamente aquí te lo voy a ir poniendo. Para Campos estaría De la Cruz, para, por ejemplo, en el caso de Richie Lagos, tendríamos a Raíta Alarcón, que es un jugador que se desempeña ya sea como extremo por izquierda o también como lateral por izquierda. Así que muy probablemente esta será la alternativa a Richie Lagos. No olvidemos que la altura de ADT es una altura importante. En algún momento se va a necesitar que se pueda dar un poco de aire a esa defensa, tal vez al medio campo también. Así que veremos qué alternativas tiene Alianza Lima el momento en el que se necesite dar un respiro o tener alguna alternativa para poder hacer daño, para poder de repente cerrar un marcador, etc. Otro de los jugadores que tendríamos también sería a Brian Arias. Brian Arias, que si bien no ha estado mostrándose mucho con Alianza Lima porque ha estado participando más de las selecciones juveniles, finalmente Brian Arias ahora sí está participando más con Alianza, y ya que está en esta lista de convocados va a ser considerado, y veremos qué es lo que puede finalmente brindarle al equipo del Pipo Gorosito, porque esta es la oportunidad que ellos necesitaban. Ahora, si bien es cierto, acá yo he puesto a Brian Arias, muy probablemente aquí vendría a Masifuen, que es el jugador que en algún momento mencionamos que había sido vendido a una liga europea. Sin embargo, esto terminó un poco truncado por un tema de que no hubo, al parecer, un cierto compromiso del equipo que lo compró, y finalmente esto se truncó, y finalmente el jugador sigue en Alianza Lima. Así que
va a ser usado en esta oportunidad también como alternativa a Velázquez y en el caso de Arias como alternativa a Delgado. Seguramente cualquiera de estos dos puede ingresar en las dos posiciones, pero bueno, esa es la alternativa. Otro que va a ser alternativa también es Carlitos Gómez. Carlitos Gómez, juvenil que empezó bien, pero luego se diluyó. Esperemos que en este partido sea diferente. Ahora, uno que me interesa mucho, pero me interesa mucho ver es a Vasco Sawyer, porque la verdad es que si no funciona Darrigo, espero que Vasco Sawyer pueda ingresar. Y lo digo así, 60 minutos, Darrigo no funciona, que entre Vasco Sawyer. Más aire, otra perspectiva de juego, puede funcionar, puede no funcionar, pero le estamos dando la oportunidad a un jugador que puede mostrarnos cosas y ha demostrado cosas en selecciones juveniles, ha demostrado cosas en reserva. Espero yo que el profesor Gorosito pueda considerar al jugador también en esa posición. ¿Y por qué lo pongo como extremo por izquierda? Porque es una de las posiciones que más ha desarrollado Vasco Sawyer. Vasco Sawyer, y se los digo así, no es un jugador que se desarrolla tanto en el medio, y hay que decirlo, no es un jugador que se desarrolla tanto en el medio, ha ocupado esa posición, incluso en selección juvenil, pero no es que sea su posición habitual, sino más bien la de extremo por izquierda. Y si de arriba no nos está funcionando, pues ahí tenemos una alternativa, ¿no? Otro que deberíamos mencionar es en el caso de Gaibor, tendríamos a Piero Cari, jugador que tiene una buena altura, según lo que he podido ver, pensé que era jugador más pequeño, pero es un jugador de una muy buena altura. Y esperaría que pueda ser alternativa de Fernando Gaibor, porque es un jugador que tiene muy buen pie, que tiene muy buena asociación, que creo que como mixto la puede hacer bastante bien. Y en este caso poder estar en esa posición. Luego, como extremo por derecha, a Said Peralta, jugador que estuvo en Ayacucho FC, jugador que finalmente ha regresado a Alianza Lima. Y se menciona mucho que podría ser un jugador que estuviera más presente para Liga 3. Incluso muchos de estos jugadores que están aquí muy probablemente tengan mayor participación en Liga 3, pero necesitamos verlos. Y este es un partido importante para poder ver a estos jugadores. Otro de los jugadores a los que se podrían dar alternativa es a Guzmán, ¿no? Creo yo que esto va a ser más un tema de airear el ataque, de alguna forma dar un respiro, dar un nuevo aire al ataque y seguramente esa va a ser la alternativa. Pero ustedes ya notarán que hay dos jugadores que no tienen una opción de recambio. Y es que dentro de todos los jugadores que van a salir en la lista, no hay jugadores de recambio y lo que más me preocupa es que no haya jugador de recambio para Jesús Castillo. El volante ancla, la parte medular, la parte importante de la recuperación no tiene cambio. Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo cómo es que no tenemos un jugador para esa posición. Podría mencionar que alguien que pudiera estar en esa posición tal vez pudiera ser Gaibor, pero Gaibor no tiene tantas características de recuperación. Otro que podría estar es Velázquez, Joao Velázquez. Sin embargo, si ponemos a Joao Velázquez como alternativa, porque algo le pase a Jesús Castillo, no queremos que le pase, pero si algo le pasa, tendría que ser Joao Velázquez en esa posición. Y para que Joao Velázquez ocupe esa posición, pues tendría que muy probablemente, ya sea Arias o Masifuen, reemplazarlo en la posición de defensa central. Esto me preocupa y ya lo analizaremos seguro en el directo en el que vamos a tratar todos estos temas. Otro de los que no tienen pieza de recambio es Cantero. Creería yo que por la posición de Cantero, tal vez seguramente se puede emplear la alternativa de cambiar un 4-4-2, reformular esa zona, pero la verdad es que Alan Cantero no tiene alternativa en estos jugadores que está llevando Alianza Lima. Podría ser Piero Cari, pero la verdad es que su labor como jugador, digamos, que llegue a hacer ese media punta, ese acompañante del delantero, no estoy muy seguro de que vaya a suceder. Veremos qué es lo que finalmente hace el profesor Gorosito, porque de repente lo pone a Sawyer, que es una opción también. Sin embargo, terminaría siendo igual un juvenil al que no lo hemos visto necesariamente en esa posición. Esto sería finalmente el 11 que saldría mañana a la cancha y las alternativas que te he puesto ahí. Déjame saber tu opinión en los comentarios y si has llegado hasta esta parte del video, recuerda suscribirte al canal. En este canal estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con el acontecer de Alianza Lima, toda la información que sale, pues en este canal lo vas a obtener. No solo eso, vamos a tener transmisión en vivo más tarde, plan de 5 más o menos, así que conéctate a nuestra transmisión también, activa la campana de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos video, de cuando hacemos transmisiones en vivo, así que me despido no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.